Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a trabajar hoy con la unidad número 5, ¿sí? Soluciones. En la plataforma virtual tienen una guía de estudio, hay una presentación también. Subí el PowerPoint que vamos a usar hoy. Así que tienen los materiales disponibles ahí. Además, por supuesto, la bibliografía. También acá en clases grabadas está la clase grabada, justamente dice disoluciones. Si ustedes hacen clic acá en disoluciones, van a ver la clase del año pasado. La clase del año pasado. Bien, ven la pantalla, ven el PowerPoint, chicos, para poder continuar. Ahora sí, profe. Bien, perfecto. Entonces, el tema que nos aboca hoy, la unidad número 5, pueden encontrar como conceptos disoluciones, soluciones, que vamos a trabajar en un concepto que pertenece a una mezcla homogénea. ¿Cuándo definíamos que una mezcla es homogénea? Cuando yo mezclo justamente dos o más sustancias, ¿sí? Mezclo bien y después de que esté mezclado solamente se ve una fase. Por ejemplo, si yo pongo alcohol con agua y le pongo azúcar, mezclo bien, yo no puedo identificar a cada uno, simplemente veo una mezcla, sí, que aparentemente es agua, pero sabemos que tiene alcohol y tiene azúcar. Una mezcla homogénea. Podemos decir entonces que es una solución. Aquí tienen la definición, dice es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico. Se refiere a que se pueden disolver en agua. Cloruro de sodio es iónico, la sal de mesa. Y, por ejemplo, la glucosa o la sacarosa es un compuesto molecular de enlace covalente. También se disuelve en agua. Es una mezcla homogénea a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias puras que no reaccionan entre sí. Esta es la parte importante. Las mezclas A, B, C y no reaccionan entre sí. O sea que yo después puedo hacer, puedo separar. Yo puedo mezclar alcohol, agua, azúcar, sal, y después yo puedo separar de vuelta. Por método físico-químico yo puedo separar el alcohol, el agua, el azúcar, la sal. ¿Se entiende la definición? Sí, profe. Sí. Entonces, todas esas mezclas que yo puedo preparar, cuando lo hago en el laboratorio, siempre trabajo con relaciones matemáticas. Una cierta cantidad de solutos en una cierta cantidad de solvente. Entonces yo hago relaciones matemáticas, cantidad de soluto, cantidad de solvente, y eso me define algo que se llama concentración, que vamos a trabajar enseguida. Por eso que los componentes se encuentran en proporciones variables. Ayer en la clase trabajamos, ¿se acuerdan que trabajamos el vinagre? El vinagre sí al 5%. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que en un total de 100 partes, 5 pertenecen al ácido acético y 95 pertenecen al agua. El vinagre es un ejemplo de solución. Solutos es aquello que yo voy a disolver. Mi solvente universal por lo general es agua. ¿Sí? El soluto es quien se va a disolver en el agua en este caso. Lo que son sólidos tenemos que pesar, por eso está una balanza. Un soluto sólido se pesa, ¿sí? Se saca masa utilizando una balanza. Los solutos que son líquidos tenemos que determinar y medir su volumen a través de una pipeta. ¿Y en qué se prepara una solución? Se prepara en un matraz. Voy a prender mi cámara y le voy a mostrar. Ustedes me van a decir, no sé si me ven, le voy a mostrar cómo son los matraces de laboratorio. ¿Pueden ver?
Y esto es un matraz de laboratorio, como está Sí, en la... profe, se ve. Este es un matraz de qué capacidad, a ver, le voy a mostrar acá en la cámara. ¿Qué volumen, qué capacidad tiene este matraz? 250. 250 mililitros, ¿sí? Acá tiene una marca, que es un aforo, acá en el cuello tiene una marca. Hasta ahí tiene un volumen exacto de 250. Acá tengo otro un poquito más grande. A ver si pueden ver de cuánto es este. 500. 500, ¿sí? Y el de la imagen que está ahí en el PowerPoint, ¿de qué volumen es? De 100 mililitros. 100 mililitros. Entonces, en los matraces se preparan las soluciones en el laboratorio, ¿sí? Hay matraces de 10 mililitros, de 5, de 25, de 100, de 50, de 250, de 1 litro, ¿sí? Entonces, el soluto se disuelve en el solvente en un matraz de una capacidad conocida, puede ser 50, 100, 250, 500, 1 litro. ¿Está claro eso? Sí, señor. Estos son los conceptos que pertenecen a la unidad, ¿sí? Tenemos soluciones, tenemos diferentes formas de expresar las concentraciones que vamos a trabajar. Es un coloide, las propiedades coligáticas. Entonces ahora le voy a empezar. Le voy a poner en el chat, le voy a poner un link para ver tutorial cortito. Y por favor no apaguen su micrófono si no van a utilizar para la clase. Solamente prendan el micrófono para hacer preguntas o responder algo. Después lo apagan, chicos. No molesta. Entonces, le dejo el link. El que no puede seguir a través de la pantalla, entra en este link y ve. Yo igual voy a compartir ahora para poder ver. Voy a compartir. El tutorial, así lo pueden ver. ¿Se ve la imagen? Así puedo soltar y me dicen si se ve y se escucha, chicos. Sí, profe, se ve y se escucha. En este video vamos a revisar las características generales para las disoluciones. Una disolución es una mezcla homogénea en donde una sustancia llamada soluto se va a encontrar dispersa de manera uniforme en otra que se conoce como disolvente. El soluto va a estar compuesto por partículas muy pequeñas tales como átomos, iones o moléculas pequeñas. Las disoluciones son transparentes debido a que su composición es uniforme, además de que sus partículas no se asientan, y estas partículas que componen a las disoluciones serán tan pequeñas que no se podrán separar con filtros o membranas semipermeables. Los solutos y los disolventes pueden ser sólidos, líquidos o gases. Por ejemplo, el bronce está formado por cobre y estaño, en donde el cobre es el disolvente y el estaño es el soluto. También el agua de mar es una disolución. Esta estará formada por soluto, en este caso las sales, y el disolvente que corresponde al agua. Recuerda que el agua es el disolvente universal. Y por último el aire, este también es una disolución, ya que va a estar formado por solutos tales como el oxígeno, hidrógeno o dióxido de carbono, y también por un disolvente que en este caso es el nitrógeno. Y así, la cantidad máxima de soluto que se pueda disolver en cierta cantidad de disolvente a determinada temperatura corresponderá a la solubilidad. Su unidad de medida son los gramos de soluto por cada 100 mililitros. Por ejemplo, la sacarosa o azúcar de mesa tiene una solubilidad de 204 gramos por cada 100 mililitros a 20 grados Celsius. O bien,
260 gramos por cada 100 mililitros a 50 grados Celsius. Por lo tanto, este parámetro, llamado solubilidad, dependerá de la temperatura, es decir, a mayor temperatura se tendrá mayor solubilidad y viceversa. Y así, dependiendo de la cantidad de soluto que se encuentre disuelto en el disolvente, estas se pueden clasificar en disoluciones insaturadas, saturadas y sobresaturadas. Comenzamos con las disoluciones insaturadas. Estas son aquellas en donde el soluto disuelto es menor a la cantidad máxima que se puede disolver. Estas se dividen en disoluciones diluidas y concentradas, en donde las disoluciones diluidas serán aquellas en las que el disolvente podrá seguir admitiendo más soluto, ya que éstas presentan poca cantidad de soluto disuelto, por ejemplo, el agua embotellada, en donde la cantidad de sal que se encuentra disuelta es muy pequeña, por lo tanto el agua podrá seguir admitiendo más sal, y así poder formar una disolución concentrada, en donde hay bastante soluto disuelto, pero aún así el disolvente podrá seguir admitiendo más, por ejemplo, el agua mineral. Por otro lado, también se tienen las disoluciones saturadas. Estas ya no podrán seguir admitiendo más soluto, debido a que el disolvente ya no lo va a poder disolver. Y la única forma para que el disolvente pueda admitir más soluto es aumentando la temperatura. Por ejemplo, al agregar chocolate en polvo a la leche, se va a formar una disolución saturada. Por último, se tienen las disoluciones sobresaturadas. Estas son aquellas en las que se ha añadido más soluto del que puede ser disuelto en el disolvente, tanto así que el soluto precipita e irá al fondo del recipiente, y aunque la temperatura aumente, no será posible disolverlo, por ejemplo, el concentrado de horchata. Con esto te puedes dar cuenta que las partículas de soluto en una disolución son de gran importancia, ya que su concentración permitirá determinar las propiedades de la misma. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete. Ok. Entonces, como pudieron ver, un video corto, introductorio, habla de definiciones de soluciones, solutos, solventes, concentraciones saturadas, sobresaturadas, diluidas. ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Se entendió el mensaje que quise dar con el video de ver los conceptos básicos que vamos a trabajar? Profe, Sí. ¿una solución líquida puede ser el jugo con el agua? ¿El jugo en polvo con agua? Sí, exactamente. El soluto es sólido, el solvente es líquido y la solución te queda líquida. Profe, ¿disoluciones y soluciones es lo mismo o no? Sí. Podemos trabajarlo como iguales. ¿Alguna otra preguntita? Profe, nosotros no vamos a trabajar con los tipo que se decía volumen en volumen, masa en masa y volumen en masa, con las soluciones. Sí, eso se llama expresión de las concentraciones. Cuando yo hablo de las concentraciones, tengo que hacer una relación matemática, cantidad de soluto, cantidad de solvente. Y esa relación se puede expresar en varias unidades, que es lo que vos estás diciendo. Sí, se lo... Profe, ¿la solubilidad da como resultado la temperatura, sería? Sí. La solubilidad depende de la temperatura. No es lo mismo disolver, decía, chocolate en leche fría que en leche caliente. Yo, cuando caliento la solución o el solvente, puedo agregar un poquito más de soluto, como norma general. No siempre pasa eso, pero como norma general se dice que la solubilidad aumenta con la temperatura. ¿Por qué, profe, no es lo mismo disolver chocolate en agua fría y agua caliente? Porque el agua caliente, como tiene mayor energía, tiene mayor capacidad para hidratar al componente del chocolate. El agua fría, como que la molécula está un poquito más quieta, podemos decir en bruto.
Cuando vos calentás el agua, el solvente, las moléculas se empiezan a mover más y tienen mayor capacidad de disolver. Bien, acá tenemos un ejemplo clásico. Dice, ¿alguna vez preparó jugo que viene en sobre? Sí. Sí, ¿quién no se tomó un jugo en sobre? Si uno mira, dice disolver, la palabra disuelva ¿en qué disolvemos el jugo nosotros? En agua. En agua, ¿sí? ¿Qué dijo el video? El agua es el solvente universal. Dice, generalmente se utiliza agua para disolver las cosas. Solutos y solventes, ya sea iónico o molecular. Este paquete de jugo, ¿cuántos gramos tiene? Acá me dice, este paquetito, ¿cuántos gramos de soluto de jugo en polvo tiene? 18 gramos. 18 gramos. Muy bien. Y según las indicaciones, rinde 1 litro. Entonces, si yo quiero disolver estos 18 gramos, necesito una jarra de ¿cuánto? 1 litro. Litro. 1 litro, ¿sí? De esa forma, la concentración es adecuada para tomar. Si no es muy aguachenta, decimos nosotros, o muy dulce. Si hay gente que prepara con más agua, entonces queda diluida, es el término correcto. Nosotros decimos aguachento está tu jugo. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de soluto es poco respecto a la cantidad de solvente. Ese es el aguachento formosénico. Es diluido en términos de química. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, cuando yo hago caso a la etiqueta y digo 18 gramos en 1 litro, la solución está concentrada, está justa, como tiene que ser, para lo que yo voy a usar, que es consumir. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago un litro? ¿El Fernet cómo sería, profe? También con las mismas proporciones que te indica. Depende ya del gusto de cada usuario, pero 70-30, 40-60, 20-80, dependiendo de quién. ¿Qué pasa si una persona agarra y utiliza en 1 litro, pero incorpora 2 paquetes de jugo? Sobresaturado, profe. Va a estar, claro, va a estar sobresaturado, ¿sí? Porque a mí me dice 18 gramos por litro. Si yo pongo 2 sobres, ¿ya cuántos gramos estoy incorporando? 36. 36, cada sobre por 18. Entonces, si yo tuviera que disolver, ahora voy a volver a prender mi camarita. Si yo tuviera que disolver ese jugo en el laboratorio no hay una jarra. ¿Qué se utiliza? Un matraz. Matraz. Un matraz. Ahora bien, yo estoy en el laboratorio y el matraz es de 500 mililitros. Este, por ejemplo, a ver si puedo buscar el número. Este es de, ¿cuántos mililitros? 500. 500 mililitros. Si sigo las indicaciones, ¿cuántos gramos tengo que poner del jugo? ¿Pongo completo o no? 9 gramos. La mitad. La mitad, 9 gramos. ¿Y cómo mido los 9 gramos? ¿A través de qué? Con una balanza. Con una balanza. ¿Y qué pasa si justo se rompió el matraz de 500 y hay uno de 250? Hay uno de 250. ¿Cuántos gramos tengo que poner? 4,5. 4,5. Entonces ahora voy a dejar de compartir acá y vamos a ir al pizarrón. Vamos a hacer cálculos. O sea, vamos a decir cuando se ve el pizarrón. Compartir pizarrón. ¿Se ve la pizarra? Sí, profe. Entonces, la etiqueta me dice que tengo 18 gramos de jugo. ¿Sí? ¿Eso va en qué volumen? En 1 litro. En 1 litro. En 1 litro. ¿Cuánto me da 18 dividido 1? 18.
18 gramos por litro. Esa es la concentración. La concentración es 18 gramos por litro. Ahora, ¿qué dijimos? Yo tengo un matraz, pero no tiene un litro, tiene medio litro. ¿Se acuerdan? Un litro es 1000. El matraz que tengo acá, no sé si lo pueden ver, es de 500 mililitros. 500 mililitros son medio litro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Cuántos gramos colocamos acá? 9 gramos. 9 gramos. 9. 9. Según la indicación, 9 gramos. Hagan el cálculo. ¿Cuánto da? 18. 18 gramos. Ahora hacemos otro. ¿Qué dijimos? Tenemos otro ejemplo, pero en este caso el matraz es de 250. ¿Cuánto sería en litro eso? Matrazito 250. 0.25. 4,5. 0,25 litros. Y 4,5 gramos de jugo. Y ponemos, ¿cuánto? 4. 5. 5 gramos. A Bien. 18. ¿Cuánto me da el cálculo? 18. 18. 18 gramos. ¿Qué sucedió acá? Que la concentración del jugo va a ser la misma, profesor. La concentración del jugo va a ser la misma siempre y cuando yo respeto la relación soluto-solvente. ¿Sí? Si yo respeto la relación soluto-solvente, la concentración no cambia, es constante. Ahora, ¿qué pasa si yo agarré en mi casa y preparé 300 mililitros, un vaso, y así al voleo le metí 8 gramos? ¿Cuánto da? 0,26 periódicos. 2,26. ¿Vieron que ella no? 26. 6,6. 26,6 da. ¿Qué pasó ahí? Ya la concentración Es saturada. cambió. ¿Cuánto da? 26. 6,6 periódico. 6,6 gramos litro. ¿Por qué pasó eso? Porque no se respetó las cantidades que se estaban indicando. No se respetó la relación soluto-solvente. Exactamente. Entonces, cuando yo cambio las proporciones, cambia la concentración. Eso es lo que quiero llegar. Si yo cambio las proporciones de soluto y solvente, la concentración cambia. Una forma de expresar la concentración es en gramos por litro. Aparte de gramos por litro, está el porcentaje. Vamos a ver ahora un ejemplo. Por acá. El ejemplo del vinagre. Tengo un vinagre, me dice al 5% de volumen en volumen. ¿Qué significa este 5% de volumen en volumen? Que en un litro hay 5 mililitros de la concentración del vinagre. No en un litro. Siempre que hablo de porcentaje, mi total máximo, ¿cuánto tiene que ser? 100%. 100. Cuando yo hablo de porcentaje, me hablo un total de 100 partes. De estas 100 partes, 5 corresponden al ácido y los otros 95, ¿qué serían? Agua. Agua. Entonces, el vinagre es una solución al 5% de ácido acético en agua. Por cada 100 partes de vinagre, 5 volúmenes pertenecen al ácido acético y 95 pertenece al agua. Entonces, esta es otra forma de expresar la concentración. Hay varias formas. Gramo, litro, porcentaje, volumen, volumen, porcentaje, masa en masa.
molaridad, fracción molar, ppm o parte por millón. O sea, hay varias formas de representar. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? Sí, profe. Vamos a seguir entonces. Más o menos ya tienen la idea clara. Ahora avanzamos. Entonces, tipo de soluciones. Dice, ya sabemos que es una mezcla homogénea. Acá tenemos los tipos de soluciones. Pueden ser gaseosos, líquidos, sólidos, dependiendo de el estado de agregación de la solución. Si yo, por ejemplo, disuelvo oxígeno, ¿el oxígeno en qué estado está naturalmente? Gaseoso. Gaseoso. Disuelvo el oxígeno en nitrógeno. El nitrógeno también es gaseoso. ¿Sí? ¿Qué tipo de disolución tengo entonces? Un sistema gaseoso. Acá dice, ejemplo, el aire. El aire tiene varios solutos gaseosos. Dióxido de carbono, oxígeno. Y el solvente es el nitrógeno. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Conocen la soda? ¿Alguien tomó soda alguna vez? Sí. No mezcla con vino. Soda. La soda es dióxido de carbono en agua. ¿Sí? El dióxido de carbono en agua es la soda que nosotros consumimos. Entonces, una soda, si yo tengo en una botella, es porque está en estado líquido. La solución de dióxido de carbono en agua es líquida. Después tenemos el hidrógeno, que es gaseoso, disuelto, dice, en paladio. Paladio es un sólido. Yo tengo incluido dentro de los poros de paladio, tengo incluidos hidrógeno. Fíjense, la disolución va a estar en estado sólido. Entonces, ¿quién determina el estado de la solución? Es el disolvente. El disolvente me marca si va a ser la disolución gaseosa, líquido, sólido. Vamos acá. En la casa tenemos, por ejemplo, la lavandina. Cuando ustedes compran la lavandina suelen vender en dos formatos, digamos. Dice 25 gramos por litro o 55 gramos por litro. Y siempre es 10 pesos o 15 pesos más barato uno. ¿Y cuál terminan comprando ustedes? El más barato. El más barato por 10 pesos. Caro. Deberían comprar el más caro. El más caro. El más barato te dice 25 gramos por litro. El otro es 55. O sea que vos, ¿cuánto podés preparar de 25 con eso? El doble. ¿Sí? Vos con una lavandina de 55 lo diluís con agua y podés preparar 2 litros. Y pagaste 10 pesos más nada más. Con el otro pagaste 10 pesos menos, un solo litro. Entonces, si uno hace los cálculos en el supermercado, sabe elegir qué lavandina comprar, si el de 25 gramos por litro o el de 55 gramos por litro. La gaseosa que uno consume, la gaseosa también es una solución. El acero que utilizamos para los utensilios también es una solución, en este caso sólida. Y acá hay una fotito de aceite en agua. ¿Es una solución el aceite en agua? No. No, rotundamente no, porque no es una mezcla homogénea, sino que es heterogénea. Para que entre dentro de las soluciones tiene que ser del tipo homogénea. ¿Estamos? Bien. En el video, no sé si se acuerdan que mencionaba las partículas disueltas y decía que había partículas pequeñas o grandes. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, dependiendo del tamaño de las partículas, por supuesto a simple vista no se ve,
Nosotros también podemos encontrar suspensiones, coloides o soluciones. ¿Sí? Suspensiones, coloides o soluciones. Por ejemplo, la leche. La leche no es una solución porque se pueden ver en un microscopio las gotitas de grasa. ¿Qué dice, por ejemplo? ¿Qué son coloides entonces? Sí. Sí. Disculpe que le interrumpa. Usted había dicho que el disolvente me determina el tipo de solución, ¿dijo? El estado físico, si va a ser líquido, si va a ser gaseoso, si va a ser sólido. Ah, esa cámara. Gracias. Sí, un ratito, chicos, me buscan. Acá ya. Listo, ya lo... Perdón, ¿podés repetir otra vez? No sé qué compañera preguntó. ¿Qué es lo que determina el estado? El solvente determina el estado. El El disolvente estado determina físico. el estado del producto. El solvente determina el estado del producto. El estado físico de la solución. Gracias. El disolvente, señora. Ah, el disolvente. Gracias, gracias. Hay que anotar todo porque eso capaz que entre en el parcial, chicos. Chicos, ¿qué nos quedamos? Ah, los tipos de soluciones, ¿sí? Tipos de soluciones, sólido, líquido, gaseoso, que dijimos que el solvente es quien determina. Acá tenemos tres definiciones para trabajar: suspensiones, coloides y soluciones. ¿Qué diferencia notan, chicos, qué diferencia hay entre la suspensión, el coloide y las soluciones? El tamaño. El tamaño de partícula que digamos que conforma el soluto, ¿sí? En una mezcla homogénea las partículas son menos de 10 nanómetros, o sea que yo no lo puedo ver ni con microscopio ni a simple vista. Pero en un coloide y en una suspensión sí, por eso se puede identificar dos fases cuando yo utilizo el microscopio para observar. ¿Está claro eso? Las soluciones dice que no sedimentan y las suspensiones sí sedimentan. Las suspensiones con el tiempo precipitan, sedimentan el fondo, sin embargo las soluciones no y los coloides no. ¿Estamos? Sí, profe. Un ejemplo de coloide dice el humo, la niebla, ¿sí? El plasma. El plasma sí son ejemplos de coloides. Siempre que yo vea dos o más fases, digo que es un sistema heterogéneo. Y para hablar de soluciones propiamente dichas, tengo que ver una fase solamente. Eso tiene que quedar clarito. De estos tres ejemplos, el ejemplo de solución sería la sal en agua, ¿sí? La salmuera. ¿Estamos, chicos?
A ver si puedo minimizar esto. Ahí está. Dice, ¿cómo se preparan las disoluciones? A ver, ¿quién quiere leer? Así descansa mi garganta y me van ayudando con eso. ¿Quién lee los pasos? A ver. Yo puedo leer, profe. Dice, 1. Para preparar la cantidad de soluto apropiada para el volumen deseado de disolución. Preparar la cantidad de soluto apropiada para el volumen deseado de disolución. 2. Disolver todo el soluto en un poco de disolvente. 3. Enrasar. Diluir la mezcla con más disolvente hasta el volumen deseado de disolución. 4. Homogeneizar. Y 5, está ahí clarito, en rojo. 5. Rotular. ¿Qué significa rotular? Yo tengo que escribir la solución, si es ácida, si es alcalina, si es neutra. ¿Por qué? Porque puede venir en el laboratorio y no sabe, no entiende. Entonces él tiene que a través de un rótulo saber qué solución se preparó y en qué concentración. Entonces, prendo de vuelta la camarita y les muestro. A ver si se ve. Entonces, ¿cómo se llama este material de vidrio que utilizamos para preparar las soluciones? Matraz. Matraz aforado, ¿sí? Un matraz aforado. ¿Vieron los pasos? Fíjense en la imagen. En este caso el soluto, ¿en qué estado, en qué fase está el soluto? Sólido. Sólido, entonces hay que pesar. ¿Qué hace después? Lo disuelve al soluto, pero con una fracción nada más de solvente. ¿Ven en la imagen que puso hasta la mitad? No lleno de una, sino que hasta la proporción de solvente. ¿Está claro eso? ¿Sí? Una vez que disolví esa cantidad de soluto, después recién completo hasta el aforo. Ven en la imagen que la solución tiene una altura hasta el aforo. Acá hay una marca, hay una línea, no se va a poder ver porque es muy transparente, pero ese es mi tope. No me puedo pasar de eso. ¿Por qué no me puedo pasar de eso, chicos? ¿Qué voy a romper si agrego un volumen de más? La relación del soluto y solvente. La relación del soluto y solvente. Por lo tanto, si yo estoy calculando a una concentración, no puedo excederme. ¿Y cómo se agita, según la imagen? ¿De costado? ¿Por los costados? Exactamente. 180 grados. En vaivén de 180 grados. ¿Sí? Esa es la forma de agitar. Bien, de vuelta acá tenemos un videito corto. Vamos a mirar. De esta forma van entendiendo. Voy a poner de vuelta ese tutorial en el chat. Así. Segundo. Se tildó. Voy de vuelta acá. En el chat dejo el link. Cualquiera lo puede ver ahí. Ahora yo lo que voy a hacer es compartir pantalla para que podamos ver. ¿Ya se censaron, chicos, o no? Hablando del censo. Mañana es el día del censo. Sí, online. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar. Ahí estamos.
Bien. Pudieron ver, observar el video, no tenía sonido ambiente, estaban los chicos jugando en el patio. ¿Pudieron ver entonces cómo se preparan las soluciones? En este caso, de hidróxido de sodio. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, Sí, decime. el menisco para enrasar el menisco tiene que coincidir con el enrasado, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. El menisco es, digamos, esa La concavidad sería. la concavidad, la declinación que vos observas. Siempre hay que mirar a la altura de la vista, de los ojos, hay que mirar el aforo para que vea que el menisco está justamente en el nivel donde debe estar. No puede estar por arriba. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese caso preparó una solución de hidróxido de sodio. Ok. Cuando hablamos de una solución, tenemos un disolvente que dice que es el componente mayoritario. Soluto, puede haber uno o más, ¿sí? Las soluciones pueden ser con un solo soluto o varios. Ejemplo, tenemos glucosa en agua, tenemos metanol en agua, oxígeno en agua. ¿Sí? Voy a apagar el micrófono de alguien. Vuelvo a repetir, solamente cuando me van a responder algo o van a preguntar, enciendan el micrófono. Disoluciones tenemos, por ejemplo, cloruro de sodio en agua, cloruro de potasio en agua, cloruro de calcio en agua, suero fisiológico que es glucosa en agua. Entonces ahí vemos el soluto disuelto y formando la disolución. Cuando yo hablo de disolución me refiero a la mezcla. Cuando yo hablo de solvente me refiero a la molécula que usamos para disolver, que generalmente usamos, ¿qué molécula? Agua, ¿sí? Y el soluto es quien se disuelve. Hay tipos de solutos que de eso vamos a decir si son electrolitos o no. ¿Son electrolitos fuertes o no? Hay solutos que se pueden disolver totalmente en el agua. O sea, yo agarro, por ejemplo, el cloruro de sodio, se disuelve totalmente en agua, y cuando está en el agua, digamos, está por un lado el catión sodio y por otro lado el anión cloruro. Esos son electrolitos fuertes, cuando se disocian totalmente. Después tenemos los electrolitos débiles, que no les gusta estar muy disociados en el agua. Algunos se disocian, otros siguen juntos. Si ustedes miran el gráfico, van a ver que los electrolitos fuertes todos tienen carga o positiva o negativa, están disociados, solvatados o rodeados por agua. En los débiles solamente algunos. Y en los no electrolitos, ¿qué pasa? No se disuelven. Sí se disuelven, pero no se ionizan. Ejemplo, azúcar en agua. El azúcar en agua se disgrega, se disuelve, pero no se ioniza. Por lo tanto, ahí se hace un experimento si conduce o no la electricidad. Miren los tres ejemplos. ¿Quién de ellos prende el foco y quién no? El cloruro de sodio es conductor de electricidad. El cloruro de sodio en agua, sí. Todas las soluciones de electrolitos que se ionizan conducen la electricidad, por lo tanto permiten el paso de la corriente eléctrica y se enciende el foquito. Los que no son electrolitos iónicos no conducen la electricidad.
Esa es la diferencia. Bien, ¿cómo se escribe la ecuación iónica del electrolito? ¿Qué sal tenemos acá, chicos? ¿Cómo se llama esta sal? Cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio, ¿en qué estado está originalmente? Vean acá en la cuchara. Sólido. Es una sal sólida. ¿En qué se disuelve? En agua. En agua. ¿Y qué pasa una vez que se disuelve en agua? Se separa. Se disocian, se ionizan. Se disocian en sus cationes y aniones respectivos. Acuérdense que una cosa, una definición, las soluciones que tienen soluto y solvente, decía que es una mezcla, que no reaccionan entre sí. Ojo con eso, no es una reacción química, sino es una disolución. El agua solvata y separa a los cationes y aniones. Por un lado queda el magnesio, catión magnesio, y por el otro lado el anión cloruro. Como están separados, yo ya no lo veo en forma de sal, que están juntos los cationes. Miren la imagen, ¿qué pasa acá en la imagen? Miren, observen la imagen y a ver qué ven. ¿Cómo está el catión magnesio con el anión cloruro antes de disolverse completamente? Cristalizado. Está en forma de cristal, o sea que están unidos. Y después, cuando yo le agrego el agua, ¿qué le pasa? Se disuelven. Se ionizan. Se ionizan, se separan. ¿Está claro la definición? Sí, profe. Acá tenemos otro ejemplo. Este es, a ver si ahorita no, un electrolito débil, dice. 2. Este es un compuesto orgánico. Este compuesto orgánico es un electrolito débil. Cuando ponemos en agua, una cosita, vuelvo para atrás. El sentido de la flecha, ¿cómo vemos acá el sentido de la flecha? Unidireccional, ¿sí? Una sola dirección. ¿Qué pasa? Acá hablamos de reversibilidad. Las flechas dobles indican procesos reversibles. ¿Qué significa que son reversibles? Que se van a separar cuando están en el agua y al mismo tiempo se empiezan a unir de vuelta. ¿Se entiende? Ese es un electrolito débil. Es reversible. Se disocian momentáneamente y se vuelven a unir los cationes para volver al estado original. O sea que hay un equilibrio ahí. Algunos se disocian, otros se vuelven a asociar. ¿Queda claro? Esos son los electrolitos débiles. Sí. En la misma disolución sería, se vuelven a asociar. Exactamente, en la misma disolución. Sí, señor. Bueno, gracias. Bien. ¿Se acuerdan del concepto de solubilidad? Repasamos en el primer video. ¿Qué es la solubilidad? ¿Qué dice la definición? Cantidad máxima de un soluto que un solvente puede recibir en determinadas condiciones. Siempre que hablamos de solubilidad nos referimos a un volumen de 100 gramos. 100 gramos de solvente, que en este caso es 100 gramos de agua. ¿Qué variable juega un rol importante en la solubilidad? La temperatura. La temperatura. La temperatura. Entonces, ustedes ven acá un gráfico X, Y. En el eje de las X, ¿qué variable está? La temperatura. Y en el eje de las Y está la solubilidad. El gráfico. ¿Qué me indica este gráfico? A bajas temperaturas, menos solubilidad. A medida que la temperatura, ¿qué aumenta? Es directamente proporcional, sería. Exactamente, es directamente proporcional. Por supuesto, eso no es como puedo decir, eternamente así, sino que tiene una proporción, una relación. Yo no puedo cambiarle
más soluto de lo que el agua puede disolver. ¿Sí? Fíjense en el caso de la sacarosa. ¿Conocen la sacarosa? Sí, el azúcar. El azúcar de mesa. ¿Cuál es su solubilidad en agua a 25 grados centígrados? 100 gramos. 200 gramos, exactamente. La solubilidad es de 200 gramos, ¿sí?, en 100 mililitros de agua, a 25 gramos. Busquen en el Google cuánto es la solubilidad de la sacarosa, pero a 50 grados. Busquen un ratito y me dicen. Ya sabemos que la solubilidad a 25 grados es 200 gramos por cada 100 mililitros de agua. ¿Y a 50? ¿250? No, a 50 grados busquen ahora ustedes. Ah. Busquen a 50 grados cuánto es la solubilidad. Y va a ser 400, El profe. doble, ¿no será? 400, profe. Ahora no están tirando un número por tirar. No, porque una relación semejante, si dice a 25 grados es 200, entonces tendría que ser el doble. Si subimos la temperatura, en teoría va a subir también lo otro, ¿o no? Pasa que no es el no es doble, total- porque lo único que no aumenta es- es un poquitito. Aumenta 15 gramos, 20 gramos, la diferencia. Ojo que no es totalmente lineal la curva, ¿no? No es totalmente lineal. Entonces Sí. no es directamente proporcional. Entramos, en algunos tramos a bajas temperaturas, sí, pero después empieza a no. Por eso, quiero que busquen cuánto vale. 260,4, profe. ¿Puede ser? No sé, yo no busqué, por eso les pido a ustedes que busquen. Solubilidad de a 50 grados. 260, profe. 260. Vieron que la temperatura pasó de 25 a 50 y la solubilidad pasó de 200 a 260. No pasó al doble, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso. Acá la definición que podemos decir es que con la temperatura aumenta la solubilidad, pero no podemos decir así a simple vista con un valor exacto. Sabemos que aumenta. Si yo quiero saber exactamente, hago una experiencia y voy midiendo la temperatura y voy agregando. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan? Hoy hicimos cálculos solutos y solventes para ver de las concentraciones. ¿En qué unidades podemos usar la concentración? En gramos sobre litro, sobre mililitro. Hagan el cálculo. Estos 200 gramos de azúcar, ¿cuántos mililitros de agua pusimos? $200 gramos de azúcar pusimos 100 gramos de agua. ¿Sería 2? ¿Sería? 2 gramos por litro. 2 gramos por litro. Exactamente. No puede ser 2 gramos por litro, no. 200 pusimos 100. ¿Por Sí. qué por litro si eso hace referencia a 100 mililitros? O sea, está en gramos, pero Y no bueno, sería... claro, pero una forma de expresar es en gramos por litro. O sea, si son 200 en 100, en un litro, ¿cuánto? 20. No tiren cualquier número, hagan el cálculo. 200 gramos por cada 100, dice. Si yo quiero llevar a un litro ¿cuánto tiene? 1000. 1000. Bueno, entonces tengo que saber 1000. ¿Cuánto en un ¿2000 litro? puede ser, profe? 2000. 2000 gramos por litro sería la concentración. Sí, una cosa es la solubilidad, otra cosa es la concentración. Son definiciones diferentes. ¿Qué es la concentración? La relación matemática entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Y de acuerdo a qué unidad usamos, puede ser porcentaje, gramo litro, molaridad. Vamos a hacer ejemplo. Acá vamos más o menos. Más menos que más, pero vamos. A complicarse.
Entonces, vemos distintos tipos de soluciones. Diluida, concentrada, sobresaturada. ¿Eso de acuerdo a qué? De acuerdo a si es diluida, si es concentrada o si es sobresaturada. Al soluto. La cantidad de soluto. La cantidad de soluto que hay en la cantidad de solventes, ¿sí? Si la relación es ajustada, yo tengo que es concentrada. Si yo tengo poco soluto respecto al solvente, la solución va a ser diluida. Y si tengo demasiado soluto respecto a la cantidad de solvente, va a ser sobresaturada. Vemos que el agua puede disolver a cierta cantidad, no más de eso. Tiene su límite. Bien, acá tenemos el gráfico de la solubilidad de que me está representando este gráfico. La solubilidad. Dos ejemplos. Cloruro de sodio y sacarosa. ¿Cuál de los dos aumenta más la solubilidad en función de la temperatura? La sacarosa. El azúcar. El azúcar, o sea que yo puedo disolver más azúcar en el mismo volumen de agua. Fíjense en cuánto arranca. A 0 grados, si el agua está a 0 grados, ¿cuántos gramos de sacarosa disuelvo? Acepto. 200. ¿Y de cloruro de sodio? 0, nada. No, 150. 0 grados. 50. Ah, 50. 50. Pone 50. A 20 grados, ¿cuántos gramos de sacarosa se disuelven? 200 y algo. Un poco más que 200. ¿Y el cloruro de sodio? 375 y el cloruro 36. Sí, más o menos. Vieron que prácticamente el cloruro de sodio es constante. Yo no puedo, con la temperatura, cambiar mucho la solubilidad del cloruro de sodio, pero sí puedo cambiar la solubilidad de la sacarosa. O sea que la solubilidad depende de quién entonces, eso es lo que me está indicando acá. La solubilidad depende del soluto. Hay solutos que se disuelven con mucha facilidad y que aumenta su solubilidad con la temperatura, y hay otros que no. Eso es lo que me interesa que sepan. ¿Está? ¿Sí? Profe. Sí. Siempre la solubilidad se define en qué cantidad de agua. Gramos sobre 100. 100 gramos de agua. ¿Sí? 100 gramos de agua. Acá. ¿Quién puede leer la definición, por favor? Esto yo suelo tomar en el final, chicos, así que siempre pregunto. ¿Qué cosa pregunta, profe? Disculpe. Curva de solubilidad. ¿Quiere que lea? Sí, por favor. La solubilidad varía de soluto para soluto y también con el tipo de solvente. Además, el principal factor que influencia en la solubilidad es la temperatura. El coeficiente de solubilidad varía con la temperatura, pudiendo aumentar o disminuir con el ascenso de la temperatura, dependiendo del soluto en cuestión. La variación del coeficiente de solubilidad de acuerdo a la temperatura es representada en un gráfico que llamamos de curva de solubilidad. Bien, entonces, la curva de solubilidad está en función del soluto. ¿Sí? ¿Qué soluto vemos que aumenta su solubilidad con la temperatura? Viendo el gráfico. ¿Qué soluto aumenta muchísimo la solubilidad con la temperatura? El azúcar. El nitrato de potasio. Ya estamos viendo otro gráfico, ¿eh? El nitrato de potasio. ¿Qué soluto aumenta poco, no mucho?
El Cloruro de El cloruro de sodio. ¿Y qué soluto disminuye la solubilidad con la temperatura? El ácido. El sulfato de... Sulfato de cesio. ¿Alguna vez escucharon hablar de agua dura? La gente que campo y utiliza agua de pozo, ¿qué se le forma en las pavas? Los sarros. Forman sarros. ¿Por qué? Porque son agua dura. Sulfato de aluminio, de cesio, de hierro, son solutos que con la temperatura hacen lo contrario. No aumenta su solubilidad, sino que disminuye. O sea que precipitan. Vieron que la solubilidad cae. Entonces, ¿de qué depende la curva de solubilidad? De el tipo de soluto y de la temperatura. ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí, profe. Profe. Me pregunto en el final. Entonces, composición de las disoluciones. Solvente siempre está en mayor cantidad y el soluto en menor cantidad. La concentración, tenemos varias unidades de concentración. ¿A qué nos referimos con la concentración, chicos? ¿A la cantidad? La cantidad de soluto por unidad de disolvente o unidad de disolución. Siempre que hablo de concentración tengo que hacer un cálculo, porque utilizo una relación matemática. ¿Cuánto hay de uno y cuánto hay de otro? Y dependiendo de la unidad, utilizo un valor o no de concentración. ¿Cuáles pueden ser las unidades de concentración? Ahí tenemos molaridad, molalidad, fracción molar, porcentaje, gramos por litro. ¿Cuál de esos ya hicimos recién? Gramos por litro y porcentaje en peso. Gramos por litro. Vamos a hacer otro ejemplo para que puedan ver. Vamos al pizarrón. Seguiremos trabajando. Pizarrón. Aquí. ¿Se ve el pizarrón? Vamos a trabajar gramos por litro. Yo tengo una masa de 20 gramos. Y un volumen de 2 litros. Y nos vamos a referir al cloruro de sodio. Cloruro de sodio disuelto en agua. ¿Cuántos gramos de cloruro de sodio tengo? 20 gramos. 20. ¿Sí? ¿Qué volumen de disolución tengo? 2 litros. 2 litros. Bien. ¿Cuánto vale la concentración en gramos por litro? 20, 10. Sería 10. 10 por litro. 10 gramos por litro. ¿Cómo sacaron? Vamos a hacer el cálculo. Son 20 gramos. ¿Sí? Disuelto en qué? En un volumen de 2 litros. ¿Cuánto me da esto? 10 gramos por litro. Entonces ese es el valor de concentración. 10 gramos por litro. Ahora vamos a expresar, pero en algo que conocemos como molaridad, en otra unidad. Me cuesta mucho escribir, tengan paciencia. Molaridad. ¿Se entiende? Molaridad. ¿Sí? Le doy acá la fórmula. Molaridad es igual a la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto sobre el volumen utilizado en litros. A ver quién hace el cálculo. ¿Cuánto me da la molaridad?
¿Cuánto es la masa de soluto que tenemos? 20. ¿20 qué? 20 gramos. 20 gramos. ¿Cuánto es el peso molecular del soluto? ¿Cuánto es el peso molecular del soluto? 58. 58 gramos por mol. ¿Sí? ¿Cuál es el volumen de solución preparada? Me da 0,17, me da. Puede ser. La molaridad, yo no hice el cálculo. Corroboren. Sería 20 dividido 58 dividido 2. ¿Sí hicieron? Sí. ¿Cuánto da? 0,17. 0,17. 0,17 molar. O mol por litro. Mol por litro. Molar o litro es lo mismo. Fíjense que yo estoy expresando dos formas la concentración. Si digo, la concentración en gramos por litro, ¿cuánto vale? 10 gramos por litro, ¿sí? O si yo digo la molaridad de esa solución, ¿cuánto vale? 0,17 moles por litro. 0,17 moles por litro. Ahora vamos a hacer el porcentaje. Podemos hacer el porcentaje. Cuando me refiero a porcentaje, ¿en qué total tengo que calcular? En 100. 100. En 100, entonces. Yo acá tengo 20 en 2000. Vamos acá en 100. ¿Qué porcentaje me da? $20 en 2000 mililitros en 100x. 20 gramos en 2000 mililitros en 100 mililitros x. ¿Qué? 400 me da, profe, si no le erro el cálculo. No, imposible. 400 puede ser. No, no puede ser jamás. 0,4. Escuchen, yo tengo en 2000 mililitros tengo ¿cuántos gramos? 20. En 2000 mililitros tengo 20 gramos. En 100 mililitros X. ¿1 puede ser, profe? 1%. Sí, 1, Bien, 1%, correcto. Yo expresé la concentración acá de tres formas. En gramos por litro, en molaridad, en porcentaje. ¿Me estoy refiriendo a la misma solución? Sí. Sí, yo no alteré nada. Yo usé 20 gramos y 2 litros. Lo único que cambié son las unidades. ¿Se entiende? La concentración sigue siendo la misma en distintas unidades. Si yo digo que caminé 1 kilómetro y otra persona me dice, no, yo caminé 1000 metros. ¿Quién caminó más? Nadie, lo mismo. Y bueno, acá estamos exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende la analogía? Sí. Yo puedo decir 10 gramos por litro, 1% o 0,17 mol significan lo mismo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Mucho silencio. Profe, ¿cómo sacó el porcentaje? Bueno, ahí voy a borrar una parte y hacemos el porcentaje. Pregunta. El mismo porcentaje. ¿Me miras? ¿Qué? El porcentaje. ¿Cuántos gramos tengo yo en 2 litros? 20 gramos. Entonces yo tengo 20 gramos, así,
en 2 litros, pero a mí no me sirve el 2 litros, porque yo tengo que calcular en 100 mililitros. Entonces, ¿qué tengo que pasar? ¿Estos 2 litros a qué? A mililitros. A mililitros, entonces 20 en cuanto en 2000. Ahí está. 20 gramos en 2000. O sea, 2 litros son 2000 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Yo, ¿en qué volumen necesito calcular? Porcentaje. Cuando es porcentaje, en 100. Entonces, en 100x. Yo tengo 20 para 2000 en 100x. ¿Cómo se multiplica acá? Cruzado. 100 por 20 dividido 2000. ¿Cuánto me da? 1. ¿Me quedó claro? Sí. Sí, profe. Profe, yo quería saber cómo calculó el peso molecular. La pucha. Cuando da la segunda clase, tercera clase del... Vamos a hacer, borro todo y sacamos. Eso sí que es recontra básico. ¿Tenés tu tabla periódica a mano? Sí. Bueno, identificar el sodio y decirme cuánto vale la masa del sodio. $22, $23. 23 gramos. Identificame ahora cuánto vale la masa del cloro. Déjale que la chica que por favor diga. Me responda él. 35, 45, 36, ¿lo redondeamos? 35, no, porque 45 es menor que 50, se trunca. Ahora suma 23 más 35, ¿cuánto te da? 58 gramos mol. Un mol de cloruro de sodio tiene un peso de 58 gramos. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Seguimos. Bueno, entonces ya sabemos que la concentración podemos sacar en varias unidades. Molaridad, fracción molar, porcentaje, ya vimos algunos. Bien, vamos a trabajar acá con el jugo de vuelta. Dice la concentración, que es la relación que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución o de solvente. Acá hay un señor que está con su nene preparando un jugo que no sé de qué es, dice UNICEF, que dice, disuelva en 1 litro cuánto gramos de sobre. 35 gramos. 35 gramos para 1 litro. Entonces, la concentración en gramos por litro, ¿cuánto da? Si es 35 gramos en 1 litro, ya me está diciendo la concentración en gramos por litro. 35 gramos por litro sería. Exactamente. Y ahora, ¿de dónde salió ese 3,5? De la regla de 3 simple. El porcentaje. Saquen el porcentaje. Traten de llegar a ese 3,5. El que no puede, avisa. Y el que puede, lo saca. A ver, ¿cómo sale? ¿De dónde sale ese 3,5? Sería haciendo 100 por 35 dividido 1000. Sí. En 1000 mililitros hay 35 en 100x. La regla de 3 simple. En 1000 mililitros hay 35 gramos en 100x. Sí, a que sí comience la compañera. Entonces, ahí ya, ¿de cuántas formas representamos la concentración? De 2.
De dos maneras. ¿Y existen otras maneras? Sí. 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 Y chan, 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 ahí tenemos todas las formas posibles. Wow. Ah, fíjense, hay un montón. No se usan todas, nosotros usamos un par como para que aprendan. Después, según la necesidad, van viendo. ¿Qué tenemos? Lean todos para saber de título nada más. Después vamos a ver algunos. Sí o sí, porcentaje siempre se usa, molaridad siempre se usa, gramo por litro siempre se usa, por eso yo estoy haciendo hincapié en ellos, ¿sí? ppm también se suele usar. ¿Sí? No te escucho nada. Creo que dijo que si ese Power está en la plataforma. Sí está en la plataforma. Lo que yo entendí. Sí está en la plataforma. Sí, esa es la pregunta, sí. Bueno, ya vieron, de todas las formas posibles hay muchas, ¿sí? ¿Qué vimos nosotros acá? Porcentaje, vimos de gramo en litro y molaridad. Vimos algunos. Que son los más comunes. No significa que lo otro no se usa, ¿sí? Dependiendo de la carrera, dependiendo de la profesión, usan más uno que otro. Por ejemplo, las personas que determinan metales pesados en agua, ¿qué le parece? Que hay muy poquito. ¿Qué van a usar? Parte por millón utilizan, ¿sí? Es decir, ¿cuántos miligramos hay por cada 1000 partes? Eso significa parte por millón. ¿Sí? Si yo le digo, yo tengo 38 partes por millón, fíjense, son 38 miligramos en 1000. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, veremos en el parcial entonces, sí, profe o... Ah, qué chistoso, pero de un ejercicio parecido a esto entonces. Y sí, en la guía hay un montón. Bien, sí, son de mi comisión, seguramente el martes vamos a estar trabajando los ejercicios. Y el resto con sus profes. Bueno, uno de ellos dijimos que es famoso, que siempre se usa, que es el concepto de molaridad. ¿Cómo se define la molaridad? Moles por litro de solución. Anoten, siempre para hacer cálculo de molaridad, el volumen debe estar en litro. Eso anoten o grábense en la cabeza. Siempre para hacer cálculo de molaridad, el volumen que me da el problema tiene que estar en litros. ¿En qué unidad tiene que estar el volumen? Litros. Litros, 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 litros. Litros. Moles de soluto por litro de solución. Ejemplo, 2 molar o es lo mismo decir 2 mol por litro. ¿Se entiende la relación? Es lo mismo. Abrevio con el símbolo M mayúscula o digo mol por litro. Significa lo mismo. Esa es molaridad. ¿Qué diferencia hay entre molaridad y molalidad? ¿Que está expresado en kilogramos? En kilogramos de disolvente, o sea que es por kilogramo de disolvente. La molaridad, la M es mayúscula y la molalidad, la M es minúscula su símbolo. Después tenemos otro, fracción molar, que se simboliza con la X. ¿Cómo se calcula la fracción molar? Moles de soluto dividido moles totales. Moles de soluto dividido moles totales. Y después tenemos el porcentaje. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Gramos de soluto por 100 dividido gramos de disolución. Muy bien. Y después tenemos gramos por litro. ¿Cómo se calcula? Gramos de soluto por cada litro de disolución. Hicimos algunos, ahora vamos a hacer otros. ¿Estamos hasta acá? Más o menos.
Sí, sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver, a trabajar. Vamos a ver si realmente estamos o no estamos. Resuelvan el primero. Profe, Sí. ¿qué día le da clase de práctica a esta comisión? Confidencial, eso es confidencial. Los lunes, 18 horas por ahora. Profe, ¿y puedo ir a su clase igual de práctica? Porque Sí. yo no tengo con usted la práctica, pero quiero ir igual. No hay problema. Y los lunes a las 20 horas, el profesor Garcete siempre da tutorías, 1 hora de tutoría, así que ahí pueden asistir también. Gracias, profe. Profe, Profe, ¿en qué salón? Salón 3. profe, Bueno, gracias. Sí. el primero que dice cuántos gramos de hidróxido de sodio hay en 700 mililitros, cuya concentración es 15%. ¿Peso sería no? ¿O Sí, peso en volumen. Peso en volumen. ¿Qué te está cuatro? diciendo este 15% de peso en volumen? ¿Qué me está diciendo? Que en un total de 100, ¿cuánto hay? 15 gramos. En un total de 100 hay 15. Y a vos te dice, si tenés 700, ¿cuánto? 84 gramos. 84. ¿Quieren que hagamos el pizarrón? Sí. Sí. Dice 15% de peso en volumen. ¿Qué me indica este 15%? Anoten si quieren. Que por cada 100, ¿cuántos gramos de soluto tengo? 15. 15, eso es el porcentaje. Pero a mí me está diciendo, bueno, pero no tenés 15, tenés 100, tenés 700. ¿Cuánto hay en 700? En 100 mililitros hay ¿cuánto? 15 gramos. Y yo quiero saber en 700 X. Hay 15 en 700 X. $105 da, profe. 105 gramos da. Y sí, porque si en 100 tengo 15, 700 es más, 7 veces más que 100, ¿o no? Sí. Y si yo multiplico 15 por 7, me tiene que dar lo mismo. En 100 hay 15. Si yo le preguntara en 200, ¿cuánto hay? En 100 hay 15, en 200, 30. 30. 30, en 300, 30. 45. en 345, en 400, 60. en 500, 75. en 600, 90. ¿Se dan cuenta, chicos, no? ¿Se dan cuenta de la forma que le estoy explicando como una criatura de jardín, más o menos, para que realmente razonen? ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Cuánto dio entonces? 105. 105 gramos. ¿Cómo responderían la pregunta entonces? En 700 mililitros, que tiene una concentración del 15%, significa que hay 105 gramos de soluto. ¿Ah? Vamos de vuelta al ejercicio. Punto 2. ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 700 mililitros? Lo único que ahí le cambio, ya no le pido en gramos, sino le pido en moles.
Hagan el cálculo. ¿Cuánto da, chicos? ¿0,00375 puede ser? No sé, porque yo no hice, veremos qué dicen los chicos. Y vamos a ver en el pizarrón. Medio, ¿cuántos gramos son 105? ¿Qué compuesto es hidróxido de sodio? Número de moles se calcula haciendo la masa sobre el peso molecular. ¿Cuánto me dio la masa hace un ratito? 105 gramos, ¿sí? 105 gramos. ¿Cuánto vale el peso molecular del hidróxido de sodio? Profe, no se ve nada. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hace un ratito hicimos el cálculo. En 700 mililitros, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio? 105. 105. Bueno, ahora me pide que esos gramos lo transforme a número de moles. Esta es la fórmula. Número de moles igual a masa sobre peso molecular. La masa, 105 gramos. ¿Cuánto vale el peso molecular? 40. 40 ¿40 qué? Gramos. gramos mol. Gramos mol. ¿Qué unidades se cancelan acá? Gramos se va con gramos. ¿Y en qué unidad me queda? Mol. 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 ¿Y cuánto da? ¿Cuánto? 2,625. 2,6. 2,625, directamente ponemos 3. 2,63 moles. ¿Qué significa eso? 105 gramos de hidróxido de sodio representan 2,63 moles. ¿Por qué? Porque cada mol de hidróxido de sodio representa 40 gramos, ¿se entiende? Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna duda? Seguimos entonces. Tercer ejemplo. ¿Cuántos gramos de soluto se necesitan para preparar 400 gramos de una solución de hidróxido de sodio al 12%? ¿3,33, profe? ¿Gramos? ¿Cuántos gramos se necesitan para preparar 400 gramos al 12%? ¿Qué me está diciendo ese 12%? ¿Necesito cuánto en cuánto? 12% me está indicando 12 en 100. 12 en 100. ¿Y a mí cuánto me está pidiendo? ¿En cuánto? En 400. 3. 48. 48. Sí. Por cada 100 tengo que poner 12. Pero yo necesito hacer 400, tengo que hacer. 400 dividido 12 por 100. Perdón, 400 por 12 dividido 100 sería. Ahí da 48. 400 por 12 dividido 100, exactamente.
Bien. No, Pasamos no. al último. El último ejercicio. Me voy a preparar ya. 300, profe. 300, 600. No, me parece que acá lo que nos pide es el título de la solución, si es saturada, insaturada, profe. Lee la consigna y dice, ¿cuál es el título de la solución? En Gramos por litro. está pidiendo la concentración en gramos por litro. La concentración te da o en molaridad. Te pide en gramos por litro. Es como que yo le digo a usted, caminé 5 kilómetros, decime eso en centímetros, ¿cuántos son? ¿Se entiende o no? La analogía. 0,6 gramos por litro, profe. No sé, porque no veo tu cálculo, no, a ciega no te puedo decir sí ni no. Que resuelvan, después hacemos en el pizarrón y vemos. Al plato. Bueno, ya tienen todos los datos, así vamos a la pizarra para mirar. Al pizarrón. ¿Qué datos tenemos, chicos? Díganme los datos. 300 mililitros. Volumen, 300 mililitros. ¿Qué más tenemos? 0,5 moles. La concentración, 0,5 mol por litro. ¿Qué más? Y tengo que pasarlo a gramos por litro. Y me está faltando un dato importante. ¿De qué compuesto trata? ¿Bromuro de o cloruro de potasio? ¿Cuál era? Bromuro de potasio. Bromuro de potasio. Y la consigna es ¿cuántos gramos por litro representa eso? O sea que yo lo que tengo que hacer es ver esta concentración, cuánto vale en gramos por litro. Piensen en la analogía. Si yo le digo, chicos, caminé 5 kilómetros. ¿Cuántos centímetros caminé? Le puedo preguntar. ¿Se puede convertir eso o no? ¿O lo hacemos más fácil? Sí. Lo hacemos más directo. Chicos, caminé 5 kilómetros. ¿Cuántos metros caminé? 5.000. Bueno, entonces acá la concentración, ¿en qué unidad me da? En molaridad. Mol por litro. 0,5 mol por litro. Y a mí me está pidiendo, bueno, sí, pero en gramos por litro, decir.
se puede resolver. Y yo tengo 300 mililitros de la solución. A 300 debo pasar en litros. Profe, ¿Sí? ¿usted da clase hoy? No, ayer di clase. En realidad sí, ahora estoy dando clase. No, pero ayer tuve práctica. Ah, porque pensé que hoy daba clase de 8 a 10. No, porque como quedaron poquitos alumnos, ya junté las dos comisiones en una sola clase. Y ahora después del parcial, capaz que ya demos clase en el pasillo, no porque van a quedar 5, 3, por ahí. Ah, bueno, profe. Queremos que pase. Esto es para el tercer parcial, entra estequiometría y soluciones, chicos. Para que vayan viendo la complejidad y si les cuesta, que hay que estudiar mucho más. ¿Alguien resolvió? Esta es la fórmula de molaridad. Siempre usamos. Molaridad es masa sobre peso molecular, otra vez sobre el volumen usado, pero en litros. Si saben aplicar esa fórmula, tienen que resolver. ¿Cuánto vale la molaridad, chicos? El valor de la molaridad. Esta M grande, ¿cuánto vale? 0,5. 0,5. 0. Bien. La masa yo no sé. ¿Cuál va a ser mi? 119. ¿Cuál va a ser la incógnita? La masa. La masa. Esta es la incógnita. Muy bien. Este es lo que yo tengo que saber. ¿El peso molecular puedo saber? Sí. Acá Sí. tengo como esto. 119. Y el volumen también tengo. Lo paso a litros. ¿Cómo sacaste ese 119? Sumé el potasio y el bromo. ¿Es el peso molecular? Ah, no. Sí. Sí, porque se saca de cada elemento 119, da el peso molecular. Bueno, el peso molecular vale 19, ¿ok? ¿Está bien? Dije nada. ¿Y el volumen en litros cuánto sería? 500 mililitros. No. 0,3. 0,3. 0,3. 793. ¿Cuánto es el peso molecular? ¿Me pueden repetir? 119. 119 por 0,5 por 0. Me da 17, me da. 8. $17,8 gramos por litro. Esa es la respuesta. ¿Por qué le dio eso a usted? ¿Cómo? ¿Por qué le dio eso? Si hay que dividir todo. No, si vos tenés que despejar tu ecuación, papá, es una ecuación matemática. ¿Cuál es tu incógnita?
Ah, M, sí. Y peso molecular está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Y el volumen está dividiendo, ¿cómo pasa al otro miembro? Multiplicando. Y entonces... Tienes razón. Profe, no sea tan malo, nos perdemos nomás. Ya le dije, ya si tengo una gallina que pone 2 huevos por día y le pido que me calculen en 10 días cuántos huevos hay, se pierde, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya estamos en la clase número 20 más o menos del año. Hay cosas que ya tiene que ir fluidísimo, dejar ecuaciones y cambiar hacer las conversiones de unidades, esas cosas tiene que salir de cajón. ¿Cómo queda la fórmula acá? La fórmula sería M minúscula es igual a M grande por peso molecular por volumen. Masa va a ser igual a molaridad por peso molecular por volumen. ¿Por qué me quedó así? Peso molecular está dividiendo, ¿cómo pasa al otro término? Multiplicando. El volumen también está dividiendo, ¿cómo pasa al otro término? Multiplicando. ¿Está? Sí. ¿Cuánto les da? 17... 17,85. 17,85. 18,9. ¿En qué unidad me queda? En gramos por litro. Gramos por litro. En gramos por litro. Bien. Perfecto. Seguimos. Pues, tenemos tiempito, sí. Bueno, acá, a ver, acá tenemos las definiciones teóricas, concepto de moles y molaridades. ¿Qué es el mol? Es uno de los más importantes en la química, su comprensión y aplicación son básicas en la comprensión de otros temas. Mol, cantidad de sustancia que contiene el mismo número de unidades elementales. Entonces, en base a eso yo saco cuánto vale un mol de carbono, de ácido sulfúrico, de sodio, etc. Acá tenemos la formulita que recién aplicamos, molaridad, moles por volumen de disolución. ¿Sí? De ahí podemos despejar la masa. Acá hay 2 ejemplos más que lo van a hacer ustedes en su casa y van a consultar con su profesor. Más ejercicio para que practiquen, porque la única forma de aprender esto es sentarse y hacer los cálculos. Más ejercicio, más ejercicio. Y no sé si ya trabajaron con su profesor en estequiometría, esto de pureza de reactivos. No. De mi grupo lo trabajamos ayer. Si yo tengo acá, fíjense, ¿qué reactivo es? Ácido clorhídrico. Dice la concentración de la botella, me está diciendo 38%. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa tal? 100% hay 38%. Solamente el 38% de ácido clorhídrico y lo demás esa. Exactamente, solamente de 100 partes, 38 es ácido, el resto es impureza. Entonces yo tengo que saber a partir de ese dato para hacer los cálculos, ¿sí? En este caso me piden molaridad. Ya voy, la fórmula que aprendí a usar voy a utilizar. Acá hay otro concepto. Vimos gramo por litro, vimos molaridad, vimos porcentaje. Esta otra unidad, ¿cómo se llama? Normalidad.
¿sí? La normalidad es otra forma de expresar. Por ejemplo, si yo te digo kilómetro, bueno, pasame a decímetro, pasame a milímetro, pasame a centímetro. ¿Se entiende la analogía? La normalidad también expresa la concentración. Y esta es la formulita que pueden usar. ¿Vieron la que está en anaranjado acá, marcadito? ¿Sí o no? Sí, profe. Esa es la formulita básica. Normalidad es igual a θ por m. ¿M qué es? Ya aprendí. M es molaridad. Y ese símbolo θ depende del compuesto. Acá está. Entonces, este parámetro depende del compuesto. Fíjense, un ácido que tiene un solo protón, ¿cuánto vale? 1. 1. El ácido que tiene 2 protones, 2. que tiene 3. 3. Los oxidrilos lo mismo, si tiene un oxidrilo, 1. Si tiene 2, 2. Para las sales, ¿qué tengo en cuenta para las sales? La cara del catión, dice. El cloruro de sodio, el catión del sodio es más 1. El del aluminio es más 3. Pero tengo el subíndice 2, por lo tanto más 3 por 2. ¿Cuánto vale el parámetro acá? 6. Y del redox no lo vemos porque eso lo van a ver en analítica. Pero sí ácido, hidróxido y sal, sí. Entonces, ese parámetro que les da la normalidad es... Deja el perro. La normalidad es parámetro por... ¿No te vas a salir o no? Yo trabajo. Yo no me cosa muy bien. Porque yo te puedo hacer por lenta, pues... Métele intro nomás, máquina. Estamos, entonces, acá dice calcular la molaridad y la normalidad de una solución que contiene 9,8 gramos de ácido sulfúrico en 1 litro de solución. ¿Qué es lo primero que voy a calcular entonces? El peso molecular hay que sacar primero para la molaridad, ¿no? Sí, primero calculo la molaridad y después lo convierto a normalidad con esa formulita que está acá arriba. Hagan ese cálculo, a ver. ¿Cuánto le da la molaridad? Chicos, ¿sacaron? Primero sacamos la molaridad y después convertimos a normalidad. A ver, vamos a hacer el cálculo. Es 1 litro
sería la masa de ácido, ¿cuánto vale? La masa que usamos acá en el problema, 9,8 gramos. Dividido, ¿cuánto vale el peso molecular del ácido? 98. 98. Dividido 1 litro me da 0,1 molar. O sea que la molaridad es 0,1 molar. Ya tengo M acá. Vamos acá. Vamos al ácido sulfúrico. ¿Cuánto vale el parámetro para el ácido sulfúrico? Este parámetro. 2. 2. Entonces, ¿cómo convierto? Normalidad sería igual a ¿qué? A 2. 2 por 0,1. ¿Cuánto vale? 0,2. 0,2. Entonces, la concentración en molaridad es 0,1 molar. La concentración en normalidad es 0,2 normal. ¿Está claro? Profe, yo no entendí. ¿Cómo? Yo no entendí, dijo. ¿Qué parte no entendí? Para sacar la normalidad. Para sacar la normalidad, primero saqué la molaridad. 0,1. 0 la molaridad. Y eso lo tengo que multiplicar por 2. Fíjate acá, dice, en los ácidos, ¿cuántos protones sustituibles tiene? El ácido sulfúrico tiene 2. O sea que el parámetro vale 2. Por eso sería normalidad 2 por 0,1 molar. Gracias, profe. Bien, ahí tienen otro ejemplo. Calcular la molaridad y la normalidad de una solución que contiene 10 gramos de una sal cianuro de sodio. En 250 mililitros de solución. Dice. ¿Cuánto es la molaridad? ¿Cuánto vale el peso molecular de ese compuesto? Estoy sacando. 58. ¿Cuánto? 14 más 12 más 23. 49. 49. 47. 14 más 23 más 12. 49 da. 49. Ah, 49. Sí, 49. Bien, me da 0,81 molar. 10 dividido 49 dividido 0,25 litros. 0,8 podemos decir, 0,8 molar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuál es mi cation acá en el cianuro de sodio? ¿Cuál es el cation? El sodio, profe. El sodio, ¿cuál es el estado de oxidación del sodio? Más 1. Entonces, ¿cuánto vale el parámetro acá? 1. Entonces, si vale 1, la normalidad y la molaridad son Iguales. iguales. Muy bien. Hasta acá llegamos. Traten de leer el material. Traten de hacer los cálculos. Ahí había más ejercicio para hacer
resuelvan, vean tutoriales de a uno, vean cómo se saca porcentaje, saca molaridad. En definitiva, siéntense a estudiar. ¿Nosotros? Sí, profe, no. Bien. Nos vemos con 3 el día lunes. Luego. Chao, profe. Chao, chicos. Profe, Sí. por lo lado, ¿usted no sabe cuándo empiezan las prácticas? Que había mencionado la profe Rompato. Sí, ayer hablé con la profe, hoy quedamos que me iba a confirmar, se va a comenzar después del tercer parcial, o sea que se va a tomar junio y la semana de julio para hacer laboratorio. Pero primero se va a tomar el tercer parcial y los alumnos que quedan, ahí recién se van a planificar 4 o 5 actividades de laboratorio. Eso es por confirmar, la profe me va a confirmar hoy. Dale, profe, muchas gracias. Profe, Sí. una consulta. Sí. ¿Las actividades de laboratorio son eliminatorias, así como los parciales, o no? Sí, vos tenés que aprobar todos los parciales y también tenés que aprobar los trabajos de laboratorio. La sumatoria de los dos te da la regularidad. Ok. Gracias, profe. ¿Vale? Bien, si no hay pregunta, nos vemos, chicos, los despido. Hasta luego.